Seguimos en Reporte Especial, estamos con el concejal por Juntos por el Cambio, Javier Prandi, que también es candidato en tercer lugar en la lista de concejales por el oficialismo comunal. Bienvenido a Reporte Especial, ¿cómo le va? Muy bien, gracias y gracias por invitarme. Bueno, me imagino que son momentos, ¿no?, de caminar mucho la calle, de buscar oídos, ¿no?, para presentar propuestas, para dialogar sobre lo hecho, sobre lo que se va a hacer. Bueno, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué está recabando, qué está recogiendo del diálogo con los vecinos? Bueno, sí, la verdad que son días de caminar mucho, como vos bien decís. Cada vez en estos días que se aproximan para las elecciones siempre se aumenta la recorrida en los barrios. Nosotros tenemos la ventaja de haber estado siempre caminando los barrios y haber recorrido y haber charlado con los vecinos. Recordá que nosotros venimos con los timbreos que nunca se dejaron de hacer, y eso nos da un termómetro con la gente durante toda la gestión. O sea que la caminada nuestra en los barrios no tiene que ver ahora solamente con la campaña. Sí, sin duda, en la campaña esto es mayor aún. Y ahí es donde, bueno, recabamos algunas cosas con los vecinos y vamos viendo cómo está el ánimo de la gente, ¿verdad? Claro. Ahora, bueno, después de lo que fue el resultado electoral, ¿no?, de las primarias, algunos dicen, bueno, sí, hacían timbreos, pero en realidad no escuchaban a la gente por el malestar con la economía, obviamente, ¿no? Claro, depende. En realidad, a quienes le hemos resuelto algún reclamo en los timbreos, ellos saben que sí, que caminábamos, que escuchábamos y que corregíamos lo que había que corregir, o que llevábamos adelante el reclamo que había para llevar adelante. El tema es que hay cuestiones de la economía que, como vos bien decís, no tenían que ver con nosotros en lo local, digamos, ¿no? Entonces hay cuestiones de la economía que sí las escuchábamos, que las veíamos, que sabíamos. Yo siempre dije que hablando del gobierno nacional, la pata más floja del gobierno nacional era la economía, y esto lo sabíamos. Claro. Y era nuestra preocupación, pero la verdad que por ahí era poco lo que podíamos hacer, más allá de las medidas que ha tomado el intendente Petreca aquí en Junín para paliar un poco esa difícil situación. Claro. Pero ahora, usted tiene mucha experiencia, ¿no?, política. El intendente se ha declarado soldado de Macri y de Vidal, ¿no?, varias veces. Algo que quizás hoy le juegue un poco en contra. ¿Cuál es su lectura sobre ese tema de los alineamientos? ¿Cree que la política admite a veces diferenciaciones, admite ser crítico con algunas cuestiones, acompañar en otras? ¿Cuál es su postura? Sí, sin duda la política eso lo admite, y de hecho nosotros venimos formando aquí en Junín, en la provincia y en Nación, un Frente Cambiemos, y el Frente Cambiemos está conformado por 4 partidos, y uno de los 4 partidos es el del que yo provengo, que es la Coalición Cívica. Y la Coalición Cívica siempre ha sido muy crítica dentro de Cambiemos, pero siempre lo ha hecho puertas adentro, en el sentido de que puertas adentro entendíamos que era la manera de corregir algunas cosas. Muchas cosas de nuestros planteos se han corregido, y otras cosas por ahí, más allá que las sabíamos, o a nivel nacional lo ha hecho público Carrió, pero que bueno, ciertamente el presidente es Macri, y por ahí estamos, ¿no? Claro. Prandi, ¿qué cree que pasó? Porque cuando en 2015 recuerdo que estuvo Elisa Carrió acá en el programa, y hablamos del tema de la pobreza, que vamos a decir que ya estaba en niveles muy elevados también antes de que asuma Cambiemos, pero bueno, Cambiemos lo empeoró el tema, y Carrió en ese momento dijo que Macri era una opción por los pobres. Estaba el tema de la pobreza cero también. ¿Qué cree que fue lo que pasó, que lejos de poder avanzar para disminuir la pobreza, que ya estaba alta, se agravó el problema? Sí, en realidad el tema de la pobreza tiene que ver con la inflación fundamentalmente, ¿no? Porque son estadísticas, más allá de que al que le toca, como yo siempre digo, las estadísticas son números, pero el que le toca es el 100%, ¿no es cierto? En todo sentido, eso, en cualquier tipo de estadística que estemos hablando. Entonces, digo, la cuestión viene con la economía. De la mano de la inflación, obviamente aumentan los niveles de gente que queda por debajo de la línea de pobreza. Sin ninguna duda, el mayor problema que hemos tenido, a mi entender, en las elecciones de paso, ha sido la clase media.
porque la clase media entendió ser la más perjudicada desde lo económico, en realidad, ¿no? Y entonces, digamos, cuando asumió Macri en aquel momento se decía que se iban a borrar todos los planes sociales y lejos de esto los planes sociales se ampliaron. Lejos de esto la asignación universal se amplió, se aumentó, fue de la mano de la inflación. Digo, entonces hacia los más necesitados tuvo muy bien puesto el ojo en este sentido, como así también en la gran cantidad de obras que se han hecho. Sin ir más lejos, obras que vinieron de Nación a la ciudad de Junín, vinieron para los barrios casi te diría más postergados, que podría ser obviamente la infraestructura que le faltaba para de alguna manera sacarlo de esa línea de pobreza. Porque la línea de pobreza, y cuando uno habla de la pobreza en sí, no habla solamente del dinero que tenga en el bolsillo, sino que tenga agua corriente, cloacas, que tenga asfalto, que tenga cuneta, digo, que esté urbanizado el lugar donde uno vive. Y las dos mayores obras que se han hecho aquí en la ciudad de Junín, como son las obras que nosotros le llamamos el cuadrante noroeste, con una gran cantidad de obras, con una gran cantidad de cloacas, de cuadras de cloaca, vecinos que se han podido conectar por primera vez a cloaca, agua corriente, a urbanización con respecto a cordón cuneta, a luminarias, ha sido en uno de los barrios más postergados de la ciudad de Junín. Y la otra gran obra, que es el pluvial, del desagüe pluvial de Barrio Norte, Bicentenario, es la obra, probablemente una de las obras más grandes que se ha hecho en la ciudad de Junín. Y ese también está en uno de los barrios más postergados. Digo, más postergado teniendo en cuenta de que esa gente, cuando llovían 40 o 50 milímetros medio de golpe, se inundaban y perdían todos. Tenemos muchas anécdotas de gente que vive ahí que perdía todo cada vez que llovía. Ahora uno vio un informe nacional, ¿no?, que pasó un canal nacional sobre el barrio 31, mal conocido como Villa 31, un lugar donde el gobierno porteño ha realizado obras importantes, obras de infraestructura, de cloacas, ha generado viviendas, ¿no?, en un lugar de mucha precariedad. Sin embargo, la mayoría de la gente en el barrio 31 le dio la espalda al gobierno al momento de votar porque, bueno, priorizó el tema económico, ¿no? Eso mismo se puede trasladar a la provincia de Buenos Aires, a las ciudades del interior. ¿Cree que faltó sensibilidad para entender el tema de las prioridades, ¿no?, con recursos que en el Estado obviamente siempre son escasos, ¿no? Gobernar también es fijar prioridades, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda gobernar es fijar prioridades. Por eso es que se han, digamos, priorizado esas obras, entendiendo que de alguna manera, a ver, por decirlo de esta forma, el voto iba a volver si yo le decía la obra y si el gobierno nacional se preocupaba por hacer la obra, por urbanizar la Villa 31 o por urbanizar los lugares que estaban postergados. Y sin embargo, no es solo eso. Esta es la pata que nosotros decimos y que la coalición cívica también ha dicho muchas veces, que había que corregir en parte lo económico. Y evidentemente este tirón de orejas que han sido las elecciones PASO, que es una elección primaria, abierta, digamos, y por eso es que muchas veces hasta cuesta hoy entender de que se esté hablando de un presidente electo cuando en realidad es una interna, no se ha elegido nada en la elección anterior, pero bueno, el cimbronazo lo escuchó. Sin duda, el gobierno, tanto nacional como provincial, han escuchado este reclamo, sin ninguna duda, y nosotros en el local también lo hemos escuchado porque creo que tiene que ver con el arrastre, ¿verdad? Si hubieran sido elecciones separadas, la historia hubiera sido otra, pero bueno, la elección es toda junta y por eso el arrastre, muchas veces los arrastres son hacia arriba o hacia abajo. En este caso, probablemente un arrastre de un tirón de oreja a nivel nacional, que es el responsable de lo económico, sin ninguna duda nos afecta a todos. Le ha afectado a la gobernadora Vidal, como nos ha afectado a nosotros también. Claro. Ahora, la coalición cívica, ¿no?, un espacio que uno podría decir progresista, que algunos vinculan, por lo menos en sus orígenes, a la socialdemocracia, algunos dirán a la centroizquierda. Es un tema, ¿no?, que haya aumentado la pobreza. Le faltó quizás alzar más la voz a la coalición cívica. ¿No fueron todos los escuchados que deberían haber sido dentro del frente? Yo creo que ha sido una preocupación sin duda. Lo ha sido dentro de Cambiemos la preocupación, pero también tiene que ver con que
esto que vos decís, digamos, ¿no? El mirar a la gente que más necesita es también que no haya corrupción, que se hagan las obras, que el dinero de las obras no se vayan a los bolsos de algún pillo, sino que vayan a donde realmente tiene que ir. Claro, claro. En estos 3 años y medio, 4 años, la verdad que hemos visto una inmensa cantidad de obras. Y esta es la mejor demostración y la demostración fiel de que uno, manejando los fondos públicos como corresponde, sin corrupción, sin robo, sin ese tipo de conchavos que hay a veces en los gobiernos y que lamentablemente hemos vivido durante 12 años, las obras se pueden hacer. Vos sabés que trabajo en el hospital y la verdad que la cantidad de obras que se han hecho en el hospital es inmesurable. La obra que se ha inaugurado ya, una parte que es la guardia, claro, como la casa para los residentes, como el mantenimiento en general, como los insumos, y con toda la obra que falta todavía inaugurar, que pronto está a inaugurarse. La verdad que yo hace 21 años que estoy en el hospital y es después de la torre famosa que se hizo en aquel momento, nunca más se había hecho una obra ni una inversión de esa naturaleza. Y ese dinero era el dinero que antes no se invertía porque se iba en bolsos, o se iba en la corrupción, o se iba en alguno de los amigos que manejaban la obra pública, con sobreprecios. Hoy el dinero ese fue a parar a donde correspondía. Fíjate, si hubiéramos tenido 12 años, por comparar, digamos, con este nivel de obras, el hospital hoy no estaríamos hablando, no quedaría una sola habitación con un problema. Indudablemente se han hecho obras muy importantes. Usted mencionó el desagüe norte, ¿no? Una obra de la que se habla poco, pero que yo recuerdo que hace varios años era una de esas obras que se decía que nunca se iban a hacer, que era una obra varias veces millonaria, una obra de la provincia, y que era imposible, y se hizo. Nadie desconoce, ¿no? La cuestión de las obras. Me parece que la gente se da cuenta, pero también cómo le explican ustedes como espacio en campaña, porque me imagino que debe haber gente que se les acerca en los bares y le dice, bueno, yo estoy contenta por las obras, pero la verdad es que no llego a fin de mes, o mi marido se quedó sin trabajo, o estamos desempleados. ¿Y cuál es el mensaje, ¿no? que lleva hoy Cambiemos a esos vecinos? Bueno, justamente, parte es esto, digamos, la demostración de que entendemos, que escuchamos y que pudimos analizar esta situación y muchos lo veníamos analizando desde antes, pero que también es cierto que para fijar una Argentina y para fijar las bases de una república como debe ser, hay que fijar bases justamente. Y que a lo mejor se hicieron las bases muy, digamos, abruptamente, y habría que haberlo hecho a lo mejor más solapadamente para estas bases que hoy tenemos que fijar y para poder dar un poco más de aire a lo económico. La otra obra fundamental es la Ruta 7, la autopista de la Ruta 7. La Ruta 7 fue asfaltada en el año 42, con rindes de los cereales que eran ínfimos, con otro tipo de maquinaria, con otro tipo de vehículo, y nunca más se había hecho nada. Tuvieron que pasar ¿cuántos años para que hoy un presidente tome la decisión de hacer una autopista como la que hoy tenemos? Con una gran cantidad de camiones y con el agravante de que antes había mucha más cantidad de trenes, que muchas cargas se movían con trenes y hoy no los hay. Entonces digo, esas obras son básicas, son fundamentales. La autopista que está avanzando pero no está terminada y todavía falta mucho, ¿no? No está terminada, falta mucho, pero quiero recordar que en el gobierno de Kirchner se hicieron los 8 kilómetros que van desde Luján hasta Giles. Esos 8 kilómetros tuvieron como 5 o 6 años para hacerlo. Y en esta oportunidad está a punto de inaugurarse parte del tramo de Junín Chacabuco. Está muy avanzado Carmen a Giles. Son 40 kilómetros, ¿no? Son 40 kilómetros de 150, digamos, claro, ¿no? Un tercio que no es poco. Y el otro tercio con avances de obra muy importante. Entonces quiero decir, y en 3 años, entonces quiero decir, sin ninguna duda la obra está, los vecinos lo ven, y también es cierto que el planteo que ha hecho el gobierno nacional, digamos en este caso, es decir, bueno, establecemos las bases de la infraestructura que durante tantos años estaba en falta, que nos estaba cobrando tanta cantidad de vidas, que nos estaba enfermando a la gente que no tenía agua corriente, cloacas, y la etapa posterior, sin ninguna duda, debería ser lo económico y el bienestar. Claro. Acá es donde a lo mejor se sintió más el cimbronazo de lo económico,
Y bueno, obviamente ha habido un tirón de orejas en la elección anterior. Claro. Nosotros, ahora, Prandi, usted es autocrítico, ¿no? Ha hecho una autocrítica. Alguno esperaba que los intendentes del oficialismo de la región también se posicionen, ¿no? Con respecto al tema económico, que digan lo que tienen que decir, que defiendan a los vecinos que la están pasando mal. Hubo muy poca autocrítica de parte de los intendentes, ¿no? En la región. Cierto verticalismo, ¿no? Que uno ve en la política, verticalismo que, para ser justos, vamos a decirlo, estuvo muy fuerte durante el kirchnerismo y también muy fuerte durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Como un temor a plantear alguna diferencia o a plantear alguna crítica, ¿no? Mira, yo creo que han sido críticos los intendentes, por lo menos voy a hablar del intendente nuestro, el intendente Pablo Petreca, ha sido crítico y ha tomado las riendas de esta situación. Por eso ha habido muchas cuestiones de favorecer a las pymes, favorecer con las tarifas sociales, favorecer a los clubes. Ha habido mucho desde ese punto de vista. Con respecto a esto que vos decís, también es cierto que antes el gobierno castigaba con la billetera en el sentido de que no mandaban obras y a los municipios Junín, ¿no? opositores los castigaba fuertemente. Este gobierno provincial no ha pasado esto. Por más que algunos intendentes dicen que han sido discriminados. Pero ¿no? aún intendentes opositores, y también ha pasado en provincias. Córdoba es un ejemplo de ello, digamos, en donde no se castigó de ninguna manera desde algunos dicen que sí, central. como General Pinto o en Areco, ha estado acá en el programa Durañona y ha dicho que sí, que hay discriminación también de Vidal para los intendentes de otro signo político. Sin embargo, ¿no? Cuando vos mirás primero que hay una cuestión de coparticipación que es por ley, que la gobernadora Vidal ha peleado por el fondo del conurbano como nadie lo había hecho, no lo había hecho en ningún momento ni Scioli ni todos los gobernadores provinciales anteriores. Lo han planteado, claro, pero nunca tuvieron la fuerza política. Nunca pudieron recuperar ese fondo del conurbano, y ese dinero es dinero de coparticipación. Ese dinero es dinero que se volcó en los municipios, que ese dinero es el que les permitió hacer obras en la mayoría de los municipios. Y de hecho, parte de que hayan ganado los gobernadores oficialistas tiene que ver con esto, porque el gobernador oficialista que recibió fondos es el que pudo hacer obras. Sin ninguna duda, esto que vos decís también es cierto. Nosotros somos autocríticos, los intendentes, o por lo menos el intendente Petreca también lo ha sido aquí. Ahora, no tendría que explicar el intendente, aunque sea desde el punto de vista de la estrategia, que va a ser capaz de gobernar con otro signo político en la provincia, con otro signo político en la nación. Se lo pregunto porque, bueno, antes de las PASO hubo una declaración donde dijo que no se imaginaba gobernando con Kicillof en la provincia. ¿Cree que es momento de mostrarse más dialoguista o de ser más dialoguista, más flexible? Yo creo que esa declaración que vos decís, no soy Pablo Petreca para ponerme en su lugar, pero creo que tiene que ver con que no se imaginaba pensando en que el gobierno iba a seguir siendo de María Eugenia Vidal. Por ese lado lo dice. Con respecto a los lineamientos, sin ninguna duda la gestión que ha tenido Pablo Petreca tiene que ver con la cantidad de obras que se han hecho aquí en Junín. Y esto tiene que ver con el alineamiento, pero también tiene que ver con su gestión. Esto que vos estás planteando, que han planteado otros intendentes, también tiene que ver con la gestión. El intendente que no gestiona, sea del gobierno que sea y del partido que sea, no obtiene fondos. Claro, porque hay otros cientos también buscando lo mismo, ¿no? Exactamente. Nosotros acá en Junín mismo tenemos la experiencia de lo que pasó con el ingeniero Miguel. En los 20 años que tuvo el ingeniero Miguel, solamente 4 años estuvo alineado en la provincia de Buenos Aires, que fueron los primeros años, y después siempre tuvo gobiernos opositores. Y la gran cantidad de obras que ha podido hacer en la época del ingeniero Miguel fueron con gobernadores y con presidentes opositores. Recorriendo ministerios, golpeando las puertas de los ministerios, sin ninguna duda, y viajando. Y la contraparte de esa, tenemos cuando el intendente anterior, el intendente Meoni, estuvo alineado 4 años con el gobierno kirchnerista, no consiguió nada para Junín. Porque en realidad el alineamiento venía por otro lado, digamos, venía por una cuestión política y nada más, pero no consiguió los fondos. No se hicieron la gran cantidad de obras. En ese periodo debieron haberse hecho una gran cantidad de obras, si vamos a que la obra viene solamente por un alineamiento político. O sea que Petreca, está descartado para Petreca está en condiciones de gobernar con cualquier otro signo político. Sin ninguna duda, está en condiciones de gobernar y tiene la capacidad de hacerlo, sin ninguna duda, de gestionar ante cualquiera
que sea gobernador. Obviamente nosotros pretendemos y queremos que siga siendo la gobernadora María Eugenia Vidal, Claro. pero sin ninguna duda tiene la capacidad de hacerlo y se le va a parar en los ministerios, en los pasillos del ministerio y de la Casa de Gobierno, sin ninguna duda, para gestionar para Junín, porque lo ha demostrado. Y insisto en esto, hay municipios que no han gestionado y no han obtenido la gran cantidad de obras Claro. que Sí, consiguió Junín. el alineamiento político por sí solo está claro que no genera beneficios. No Para genera. nadie. El ejemplo típico es de la obra de aquí de Junín, es el desagüe pluvial. El desagüe pluvial fue una obra planificada en la época del ingeniero Miguel, que nunca gestionaron. Y el Era intendente provincial, apenas, ¿no? Nacional, fondos Nacional. nacionales. Apenas asume, llevó el proyecto que ya estaba listo, porque el arquitecto Balestrasi había estado trabajando ya en su Claro. momento con Miguel, y llevaron el proyecto y fue aprobado apenas inicio de la gestión. Esto es gestión, sin ninguna duda. Si no hubieran gestionado esa gran obra para Junín, no se hubiera hecho como no se hizo durante tantos años. Prandi, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial y como siempre decimos al término de cada programa, esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias.